solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. No tengo los derechos de autor de esta alabanza. ¿Cuál es el verdadero servicio a Dios? Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 19, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: hay algo de lo que no puedo felicitarlos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. Y cualquier parecido de la iglesia de Corinto con lo que sucede en las diferentes congregaciones hoy en día es pura coincidencia. Vale la pena preguntar, ¿qué nos pasa en la iglesia que todo el tiempo andamos criticándonos unos a otros y creyendo que somos mejores que los demás? Esto sucede con la mayoría de servidores y ya no se diga cuando hay varios líderes. La rivalidad es tan grande que se forma una contienda entre ellos porque todos creen ser el mejor. Algunos argumentan que son más preparados que los otros porque fueron o participaron de algún seminario, o tal vez la expresión soy líder o soy el mejor porque realizo más obras que los demás. O también hay quien pueda expresar yo soy quien debe encargarse de todo porque estudié en una escuela bíblica y de las más famosas aquí en México, y además ahora no solo eso, sino que estoy estudiando apologética, estoy viendo las raíces griegas y hebreas, en fin, soy un compendio de sabiduría.
Pero no solamente eso, criticamos a nuestros consiervos sin pensar que Dios no nos ha mandado a eso. El ministerio en la iglesia se ha convertido en algunos casos en un show o un espectáculo tratando de mostrar quién es el mejor. Y no solamente dentro de una congregación, sino hasta se equiparan o se comparan criticando a otras congregaciones, y ya no digo otras congregaciones, incluso otros grupos religiosos, y no solamente eso, sino además autonombrándose como la única iglesia verdadera que tiene la verdadera sana doctrina de Jesucristo. Hay algo que se nos olvida, que no es con sabiduría humana que se predica la palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 5, y lo voy a leer también en la traducción lenguaje actual, dice: pero nosotros no somos capaces de hacer algo por nosotros mismos, es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo. Además, se ha perdido el objetivo del culto de adoración, que es alabar, adorar, glorificar a Dios y exponer la palabra para edificación de la iglesia, para que el llamado eficaz se cumpla, porque nuestra tarea primordial o principal es predicar a Jesús. Esto fue lo que hablaba Pablo en esa carta a los Corintios, entre otras cosas. Yo no vine a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no es que estuviera minimizando el bautismo. Lo que pasa es que hemos olvidado esto. Nuestra tarea principal, la gran comisión, es predicar a Jesús. Y una de las razones, cuando hablamos de la predicación de las buenas nuevas y hablamos de la edificación, es que los miembros reciban la palabra de Dios y se conviertan de sus malos caminos. Mira lo que Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 11, y también lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. La pregunta entonces es: ¿por qué hay tantas divisiones? ¿O por qué se forman tantas controversias, tantas contiendas y consecuentemente divisiones en la iglesia? Regresemos ahí en la carta a los Corintios, lo que Pablo escribió en el capítulo 1, versículo 10, 17 y luego 26 al 29. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios no nos ha mandado a predicar
nuestra palabra, o mejor dicho, para entenderlo de una manera más clara, nuestra sabiduría humana o personal, sino a predicar su palabra. Así que no nos creamos sabios, ni mucho menos superiores a otros, porque Dios, dice ahí Pablo, escogió a lo más vil del mundo y lo menospreciado, y lo que no es, dice el apóstol Pablo, para deshacer lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Así que si alguien no es nada, Dios hará que sí lo sea. Y al que cree que es, Dios lo rebajará para que nadie se pueda jactar. Dios no eligió filósofos, oradores, estadistas, ni hombres ricos o poderosos para publicar el evangelio de gracia y paz. Él juzga mejor cuáles hombres y qué medidas sirven a los propósitos de su gloria. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a gloriarse a sí mismo, sino en el Señor. Por eso Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31, dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo nos muestra cómo debe ser nuestra actitud en el servicio a Dios. Capítulo 2 de la primera carta, versículos 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Y no puede uno menos que reflexionar, recapacitar, analizar y en su caso expresar lo que ocurre hoy en día. Hoy en día nos impresiona más la elocuencia de un predicador, nos impresiona más la sabiduría por el conocimiento adquirido de algún predicador, nos emociona más sus palabras de influencia, nos emociona más y reconocemos más el hombre y olvidamos que fundamentalmente lo que hacemos o lo que no hacemos solamente es por la gracia de Dios. Y Pablo estaba hablando acerca de esto, palabras persuasivas. Él no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, y decía Pablo a la iglesia de Corinto y nos advierte a nosotros hoy en día, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy fácilmente somos influenciados a reconocer más al predicador, a reconocer más sus estudios, a reconocer más su elocuencia, a reconocer más su conocimiento. Y se nos olvida que todo esto viene de Dios. Y a veces la meta, o a veces la visión, el propósito, lo distorsionamos totalmente. Lo que habla Pablo nos da la idea de que esta debe ser la actitud correcta de un ministro, de un predicador, maestro, líder que Dios haya puesto en una iglesia o en una congregación. Predicar el testimonio de Dios, no el nuestro, y hacerlo con humildad, no vanagloriándonos de nuestras habilidades personales para exponer la palabra o de nuestra sabiduría. Pablo tuvo una meta bien clara. Se propuso no saber nada que estuviera fuera del tema de la predicación de Cristo y de su sacrificio expiatorio en la cruz. Realmente ninguna habilidad nuestra importa, ni siquiera si somos elocuentes o no. Lo que importa verdaderamente es
Cristo. El tema principal de la predicación o el servicio debe ser Cristo, siempre Cristo, al final Cristo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pocos saben el temor y el temblor de los ministros fieles por el profundo sentido de su propia debilidad. Ellos saben cuán insuficientes son y temen por sí mismos. Estoy hablando de un corazón contrito, humillado, de un corazón que en verdad está preocupado por la gloria de Dios. Cuando nada sino Cristo crucificado es predicado con claridad, el éxito debe ser enteramente del poder divino que acompañe a la palabra, y de esta manera los miembros son llevados a creer y motivados a empezar a caminar o a andar como Él anduvo. Después de todo, Juan dice eso, su primera carta, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. En cuanto al culto de adoración, ese servicio que realizamos y que nos preocupamos y que tenemos presente cada primer día de la semana, el día domingo, este debe ser totalmente una adoración a Dios, pero con toda nuestra humildad. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18 al 23 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y luego menciona un problema específico que ocurría ahí en la iglesia de Corintio: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. La piedra angular, el núcleo, el fundamento es y siempre será nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenemos una opinión elevada de nuestra propia sabiduría, y qué triste es que existe esto en la iglesia del Señor. Hombres más preocupados en realzar su personalidad, en realzar su conocimiento, en realzar su sabiduría, en realzar ellos mismos, hasta el grado de decir prácticamente que son los únicos. Y no solamente en la iglesia del Señor, sino de muchos grupos religiosos. Están más enfocados en lo que hace el hombre que lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y esto no es más que un autoengaño, porque para Dios esto es una necedad, porque Dios puede confundirnos e impedir nuestro progreso con gran facilidad. Pablo nos enseña que el pensamiento de los hombres más sabios del mundo son vanidad, debilidad y necedad. Él dice que nadie se engaña a sí mismo, que debemos de aprender a ser humildes y ponernos a la disposición de ser enseñados por Dios, para que las pretensiones humanas no nos desvíen de las claras verdades reveladas por Cristo, que Cristo es el Señor de nosotros y que debemos reconocer su dominio y someternos alegremente a su mandato, porque Dios en Cristo, reconciliando a sí mismo al mundo pecador y derramando las riquezas de su gracia sobre un mundo reconciliado, es la suma y es la sustancia del Evangelio. Algo que podemos aprender de la exhortación de Pablo a la iglesia en Corinto es la forma que lleva a cabo esta reprensión o amonestación. Primero, la petición la realiza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con estas palabras, las ordenanzas que Pablo les da tienen mayor autoridad.
ya que la petición no está basada en función de una autoridad o de un gobierno humano, sino en los mandamientos divinos de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios tanto de ellos como de Pablo. Muchos, y ojo con esto, muchos de los problemas que existen en la iglesia en la actualidad son resultado de anteponer la sabiduría humana a la de Dios. Y el mejor espejo para ver esto, por eso empieza su carta a Santiago así: aquel que mirándose al espejo olvida lo que es. Habla el capítulo 1, versículos 20 en adelante. Pero mira particularmente si yo creo ser un servidor, estar ofreciendo el mejor servicio de adoración a Dios. Mira el espejo en el cual nos podemos ver. Y hablo de esto sobre todo por lo que ya he comentado en otros mensajes. No es posible que nuestra herramienta en la iglesia del Señor sea siempre la descalificación, sea siempre el juzgar a los demás. ¿Están equivocados? ¿Tienen errores? Sí, pero no es la forma ni la manera. Lo único que provocamos, aunque la intención a veces sea con un buen propósito de mostrar la sana doctrina, creo que cuando esta llega a la contienda, a la controversia, a la pelea, entonces se pierde cualquier buen propósito. Por eso Santiago capítulo 3, versículo 3 en adelante, nos muestra acerca de la actitud que cada uno de nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo debe tener. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, escucha esto, y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría de la controversia, de la pelea, de la descalificación, de la contención, porque esta sabiduría, dice versículo 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué tristeza ver ahí en las redes sociales, particularmente en el Face, verdaderas contiendas acerca de quién tiene la razón, acerca de quién tiene más conocimiento, acerca de quién escudriña mejor la Escritura, acerca de quién tiene la respuesta a todas y cada una de las interrogantes que surgen por muchas situaciones, especialmente en la manera correcta de adorar a Dios. Y qué increíble que a veces un buen comentario solamente sea la base para una controversia, una contienda, incluso ataques ya personales, ofensas, humillaciones. ¿Y cómo podemos hablar? En ese clima, ¿cómo podemos hablar que somos seguidores de Cristo? A eso no nos mandó el Señor. Ahora bien, ¿qué pasa en el culto de adoración cuando no se arreglan? No porque no se digan los problemas, sino porque se hacen ver de una manera inadecuada. Creo que a veces no hay tacto para decir las cosas. El tema que Pablo tocara es bien delicado. Ha causado divisiones entre ellos, y si no tiene tacto para corregirlos, sus palabras no tendrán el efecto esperado. Eso es lo que hay que ver en el contexto de toda esta carta a los Corintios, la manera y la forma en que Pablo se condujo, en que Pablo llevó a cabo, inspirado por el Espíritu de Dios, para llevar a cabo la corrección, para llevar a cabo la amonestación,
para llevar a cabo todas y cada una de las cosas que no estaban bien allá en la iglesia de Corinto y que también no están bien en muchas congregaciones en la iglesia del Señor. Muchos no piensan la forma de cómo hacen ver las oportunidades. Muchas veces sus palabras golpean y lejos de edificar destruyen. Es increíble, pero a veces es difícil de entender por qué en la iglesia del Señor, lo que he mencionado antes, hemos tomado como bandera la descalificación de los demás y la usamos como un arma favorita para tratar de justificar, y esto es, en muchos casos, lo que probablemente yo no estoy haciendo de la manera correcta. A través de los errores de los demás, justificar lo que yo no estoy realizando bien en mi vida personal y en mi aportación a una iglesia o una congregación. El apóstol Pablo sabía esto perfectamente y por ello, antes de anteponer su orden y señalarle sus errores, toca su corazón, rogándoles de manera cariñosa que corrijan su conducta, recordándoles que todos somos hermanos en Cristo, herederos de un mismo legado espiritual y que todos estamos sujetos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, quien es Señor no solo de los corintios, no de Pablo, sino de todos los creyentes alrededor del mundo, desde ese momento hasta en los momentos actuales. Por tanto, la forma de cómo se dicen las cosas son determinantes para causar el efecto deseado en las personas, especialmente cuando lo que se quiere es corregir problemas internos. Permíteme ilustrar esto de una manera natural, de una manera que nos pueda ilustrar lo que estoy hablando acerca de la corrección de algunas cosas que debemos llevar a cabo. Siempre he platicado, o en muchas ocasiones he platicado esta historia. Imagina que vas por la calle y de momento observas un perro totalmente desnutrido, un perro que literalmente está cerca de morir por hambre, por muchas cosas más. Pero el estado del perro es totalmente desastroso. Tú vas y te condueles por el perro. Y el perro siente tu presencia y empieza a caminar a tu lado. De momento, al pasar cerca de un depósito de basura, el perro se aleja y se va a meter a la basura. Y cuando tú te das cuenta, ya está el perro hurgando entre la basura y empezando a comer alimentos en descomposición. Obviamente, en lugar de hacerle un bien, le va a hacer un mal. Tú llegas, te acercas y tratas de quitar al perro de eso que le va a hacer daño. Piensa en qué manera puedes corregir la actitud de un perro. Un perro hambriento, un perro desnutrido, un perro flaco. Y llegas y le empiezas a decir, no perro, estás mal, estás equivocado, ¿qué no te das cuenta? Eso está echado a perder, no te va a servir de nada. Y tú intentas quitarle aquellas cosas que está comiendo, ¿cuál va a ser la reacción del perro? Seguramente va a ser de agresión. Seguramente incluso va a querer morderte, porque no va a ser la forma adecuada de alejar al perro de aquello que no le hace bien. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de eso tú vas, compras comida adecuada para perros, regresas y entonces abres la lata, si fuese una lata, o abres lo que sea de estas comidas que venden ahora para los perros, de carnita y todo eso, incluso con un aroma agradable? Si tú llegas y le acercas esto, ¿qué crees que va a pasar? El perro va a dejar aquello que le está haciendo daño y se va a ir a comer lo que tú le estás dando. Y creo, no necesariamente que estoy hablando de perros, pero creo que a veces las actitudes en nosotros suceden de la misma manera. A veces queremos corregir a los demás a base de biblazos, permíteme la expresión, a base de versículos y versículos, a base de expresiones como que te vas a ir al infierno, como que no estás haciendo de la manera correcta. Y puede ser seguramente que estén equivocados. Pero ¿sabes qué? No es la manera, ni es la forma. Y por eso la respuesta de mucha gente
se ofende y siempre nos justificamos diciendo, es que esta es la verdad y la verdad se tiene que hablar. Sí, es la verdad, pero hay formas de comunicar la verdad. ¿Por qué no literalmente llevar el verdadero banquete del Evangelio? ¿Por qué no hablar de esa chuleta que pudiéramos llamarle al Evangelio y ofrecérsela a la gente para que deje de hacer aquello que está incorrecto y se vuelva a lo que Dios quiere de sus vidas? Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Dice ahí en Hechos 17:16 que su espíritu se enardecía a causa de la idolatría que había en aquel lugar. Y él estaba hablando con todos, estaba incluso discutiendo con todos. Cuando él tuvo la oportunidad de estar en aquel momento en el santuario máximo de los griegos, que era el Areópago, revisa todo el capítulo 17. Del 21 o 20 en adelante y ve de qué manera hizo Pablo para predicar el Evangelio. No llegó y los ofendió, no llegó y los mandó al infierno, no llegó y los fustigó, no llegó y los criticó. Al contrario, hasta los alabó. En todo observo que sois religiosos, porque mira, tienes un Dios para esto, un Dios para lo otro. Pero donde no había Dios, que era el Dios no conocido, dijo, pero de este Dios vengo a hablarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues es él quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿Y por qué no el ejemplo de Pablo lo tomamos cuando se trata de comunicar la sana doctrina, se trata de comunicar el Evangelio de Dios? Siempre por delante la guadaña, siempre por delante la metralleta, la escopeta, siempre por delante la ofensa, la descalificación y todo lo demás. Pablo nos muestra en esta amonestación, en esta corrección a la iglesia de Corintio, la manera en que nosotros deberíamos de corregir las situaciones que no son de acuerdo a la sana doctrina. Por eso él escribió en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Esto es tacto. Esto es hablar con tacto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Y sabes qué? Creo que el verdadero servicio a Dios surge cuando somos capaces, primero, por encima de todas las cosas, primero, de darle toda la gloria a Dios. Pablo mismo ahí en Corinto. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, y luego Pablo va a hacer 3 preguntas para cada uno. 3 preguntas personales, individuales. 3 preguntas que tienen que ver con que la gloria es para Dios, no para uno. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Eres elocuente? Gloria a Dios. ¿Tienes conocimiento? Gloria a Dios. ¿Tienes sabiduría? Gloria a Dios. ¿Has estudiado griego? Gloria a Dios. ¿Has estudiado hebreo? Gloria a Dios. ¿Crees que tienes la sana doctrina? Gloria a Dios. Y segundo, realizamos lo necesario para promover la unidad que debe existir siempre en el pueblo de Dios. Y habría que recordar, ¿acaso está dividido Cristo? Definitivamente no.
En esta carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos, el apóstol compara a la iglesia con un cuerpo, donde Cristo es la cabeza y como tal necesita estar unida para su buen funcionamiento. Y termino con esta historia. Había un juez en un poblado que siempre estaba intentando hacer las cosas de la mejor manera, de la manera correcta. Como ser humano podría tener errores, pero él se esmeraba. Él de verdad intentaba que las cosas se hicieran bien. El trabajo de juez es un trabajo delicado porque tiene que influir en los demás. Sin embargo, él a toda costa trataba de hacerlo de la mejor manera. Toda la gente reconocía el buen trabajo del juez. Sin embargo, había unos abogados que siempre lo estaban atacando, que siempre estaban calumniándolo, que siempre estaban criticándolo, juzgándolo, que siempre estaban señalando que tenía errores. Y la gente no entendía, principalmente, no las ofensas de aquellos abogados, sino que el juez nunca contestaba ninguna agresión. De manera que se juntó un grupo de personas y fue a ver al juez y le dijeron: juez, nosotros sabemos que usted hace su labor de la mejor manera. Pero también hemos observado que esos abogados que siempre lo están juzgando, que siempre lo están atacando, que siempre lo están calumniando y que usted absolutamente no hace nada para defenderse. ¿Por qué, señor juez? Y entonces el señor juez, mirando a aquel grupo, les dijo: miren, en el lugar donde yo nací, todas las noches sale la luna y brilla. Y cuando la luna brilla, todos los perros empiezan a ladrar. Dicho esto, siguió su camino el juez. Aquella gente se quedó pensando: la luna, los perros, ¿por qué? De tal manera que fueron y lo alcanzaron y le dijeron: señor juez, sí, buena historia, sí, qué bueno que la luna, que los perros, señor juez, pero insistimos, ¿por qué usted no se defiende de las agresiones y las calumnias que aquellos abogados le lanzan continuamente? Y entonces el juez tranquilamente contestó: hasta el día de hoy, la luna sigue brillando y los perros siguen ladrando. Déjame señalar algunos detalles de esta historia. ¿La luna brilla con luz propia? Por supuesto que no. La luna brilla reflejando la luz del sol. Solamente cuando refleja adecuadamente la luz del sol es que la luna brilla. No tiene brillo propio, es a través del sol. Un cristiano verdadero no tiene luz propia. Y si brilla, es por Cristo. Cristo es la luz verdadera. Y Cristo es el que nos hace brillar o hace brillar a aquellos que de verdad quieren darle la honra y la gloria a Él. Así es que si eres un buen predicador, así es que si eres un buen ministro, así es que si eres un buen siervo, así es que si eres un buen discípulo, brilla, pero no con luz propia, brilla con la luz de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Dándole la honra y la gloria. Y de esa manera el servicio que cada uno de nosotros podamos aportar, podemos darnos cuenta que el verdadero servicio a Dios es cuando reflejamos en nuestra vida, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, la luz de Cristo. Llevémoslo a cabo de la manera correcta. Que Dios te bendiga.